¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en otra de sus cápsulas, la número 6, como comentábamos la vez anterior, de pues libros que recomendamos para que la gente lea, pues se instruya o se interese un poco más en la lectura. Las anteriores cápsulas ya ven que estuvimos hablando sobre la hispanidad en general, las últimas dos sobre la de los libros, pues esos de estuvimos viendo estos libros sobre de Philip W. Powell, etcétera. Ya luego veremos y los de Luis también, Nemesio Rodríguez Luis. Bueno, el día de hoy es un poco, cambiamos un poquito de tema y vamos viendo lo siguiente. Bueno, a mí se me hace interesante porque pues lo sé por la carrera que estudié la historia, que desgraciadamente a mucha gente no le gusta leer historia. ¿Por qué a mucha gente no le gusta leer historia? Pues por lo siguiente, en primera instancia, porque la consideran a veces aburrida o cansada. O a veces también el estilo de escritura de algunos autores, pues como que tampoco ayuda mucho, son muy academicista o muy cansado, o enredado, o enfadoso, etcétera. Entonces, por muchas razones la gente como que se va vacunando y quiere leer todo, novelas, cuentos, chistes, lo que sea menos historia, porque la historia está súper horriblemente aburrida. Y pues en parte también es culpa pues de los historiadores que a veces no hacemos la historia tan divertida como quisiera ser, ¿eh? No todos somos tan así, tan amarillistas o tan exagerados como Francisco Martín Moreno, pues obviamente no. Pero bueno, viendo una historia un poco más serio, porque este señor Moreno es medio exagerado y poco falseario, o más bien bastante falseario, más bien puro chismes de revista los que se avienta el señor, pues vamos viendo un autor que habla, nos cuenta sobre historia de México, pero es un estilo novelado efectivamente, pero un poco más apegado a la academia y interesante, ¿no? Estas obras de este señor son interesantes, voy a ir mostrando tres de ellas, que los que vamos a comentar el día de hoy, por si les interesa, pues es una buena opción para conocer más de historia, sobre todo de historia de México, porque desgraciadamente a veces la gente, pues lo poco que sabe de historia de México es lo que vio en la escuela, y de eso pues ya pasó a veces mucho tiempo, y ya en la vida vuelven a tocar un libro de historia, y pues a veces no sabemos mucho, y por eso de repente nos llegan los gringos con sus historias y sus, ya con una serie gringa que vimos ya pensamos que los gringos son la octava maravilla del mundo, y pues no, en realidad la historia de México es interesante, el problema es que a veces no nos lo explican lo suficientemente bien, por eso ahorita, el día de hoy vamos a hablar un poco de esta historia novelada que escribe este autor, y vamos a hablar un poquito de historia de México en estas cápsulas, pues para también interesarnos un poco más en la materia. Bueno, el primer libro que vamos a mostrar el día de hoy, el autor es de los mismos libros, es el mismo autor de los tres libros, se llama Armando Ayala Anguiano. Este señor durante muchos años trabajó en Editorial Contenido y editaba como una especie de revistas históricas de varios temas, que de Cortés, que de la conquista, y así fueron sacando varios tomos. Esos pues ya después se acabaron. Obviamente como en revistas pues ya son difíciles de encontrar, se encuentran de repente usadas en algún botadero por ahí. Pero estos libros, no, estas ediciones más nuevas, están padres porque las saca Fondo de Cultura Económica. Y sacan dos tomos, la Epopeya de México, este es el tomo uno de Armando Ayala Anguiano. El primer tomo habla de la prehistoria a Santana y está muy interesante por los siguientes temas que toca este autor. Primeramente, en la prehistoria nos habla sobre el pasado remoto, la cueva a la aldejuela, de la choza a la pirámide, el legado olmeca, el milenio de las grandes urbes, los teotihuacanos, los zapotecas, los mayas, los totonacas, los toltecas y los Itzáes, perdón, un mosaico fascinante. Ya en la segunda parte nos habla un poco sobre los cuidadores del sol, me imagino los mexicas, las adalides de la verdadera fe, cómo surgió Cortés, un regalo de Moctezuma, rumbo al país del oro, la llegada a Tenochtitlan, Moctezuma entrega el tesoro, la noche triste, el retorno de Cortés y la ruta de Cuauhtémoc. Después de una tercera parte en la Nueva España, de Tenochtitlan a las Filipinas, hacia Alaska hacia Texas y Alaska, el paisaje urbano, qué pasó con los indios, los gachupines de segunda, de tercera, los personajes de leyenda, los misioneros, la burocracia clerical, el milagro guadalupano. La cuarta parte dedica a en la insurgencia, la inquietud de los artistas, colonia de una metrópoli subdesarrollada, virreyes y reinas, los Habsburgo, los Borbones, Bonaparte, Libertador involuntario, Hidalgo de carne y hueso, Morelos de carne y hueso y el ocaso. Después viene la independencia en la quinta parte, Iturbide, Libertador derrocado y nace la república. En la sexta, la era de Santana, victoria y la primera bancarrota, Guerrero, el primer populista fallido, logros y caída de los hombres de bien, Santana y los comecuras, la guerra de Texas, la guerra de los pasteles, la dictadura de 15 uñas, la invasión yanqui, el interludio angustioso y su alteza serenísima, o sea Santana, la venta de la mesilla y el ocaso del caudillo Santana. Dice, hereda de la tradición historiográfica del siglo XIX que concebía la historia no solo como un recuento de hechos históricos, sino como elemento fundamental en la búsqueda de identidad. La epopeya de México, al igual que las diversas historias generales que aparecieron en la segunda mitad del siglo XX, abordan los sucesos sociales, políticos, económicos y culturales acaecidos en nuestro país desde su antepasado más remoto hasta el final del siglo.
con la perspectiva del historiador moderno y la agudeza del periodista, que recordemos que Armando Ayala era periodista. Pone especial hincapié en los aspectos social y humano de los actores de esta gran epopeya en la construcción de la nación. Por su extensión, la epopeya de México ha sido dividida en dos tomos. En este primero, Armando Ayala Anguiano hace un acercamiento a los primeros vestigios de la vida en el territorio hasta ahora conocido como México, una síntesis de las diferentes culturas prehispánicas, un recuento del periodo colonial novohispano, la independencia, el nacimiento de la República y la llegada de Santa Anna al poder. Armando Ayala Anguiano, que nació en el 28 en Guanajuato, falleció en la Ciudad de México en 2013, fue reportero de la cadena García Baseca y corresponsal en la revista estadounidense Visión en París y Buenos Aires. Fundó la revista Contenido en 1963 como para competir contra el Reader's Digest o Selecciones. Entre sus libros más importantes se encuentran Conquistadores y Conquistados, El día que perdió el PRI, México de carne y hueso, Zapata y las grandes mentiras de la revolución, entre otros libros. Pero este es interesante porque lo edita a fondo de Cultura Económica. Este es el tomo 2 de esa misma obra, que del mismo Armando Ayala Anguiano, que va de Juárez al PRI, y los temas que trata esta obra. Aquí se los leo brevemente el temario: el plan de Ayutla, la guerra de 3 años, la cruda de los bienes confiscados, el nuevo Quetzalcóatl, fugitivos en el norte, el emperador, la rebatiña política, el señor presidente, el Erdón Puente entre dos oaxaqueños, Porfirio Díaz, Coni contra Juárez, la primera presidencia, interludio gonzalista, Ave César, la apoteosis, el ocaso, Madero y los espíritus, los polvorines sociales, revolución y sobresaltos, la rebatina burocrática, empiezan las rebeliones, la traición, crimen y castigo de Huerta, el Carranza, el emulo de don Porfirio Díaz, surge Pancho Villa y Obregón, la rebatiña de las facciones, todos contra todos, la amenaza villista y zapatista, el orden constitucional, mueren Zapata y Carranza. Quinta parte, Obregón, los triunfadores del momento. Sexta parte, forja y desploma del PRI, avances del fundamento. El presidente subalterno nace el PNR, que es el antecesor del PRI, el jefe máximo, la gallina de abajo, Cárdenas y el PRM, llegada a la presidencia, el petróleo, la sucesión, el soldado desconocido, la guerra y surge el PRI. Forja y desploma el PRI, Alemán el triunfador, Luis Cortines el jugador de dominó, López Mateos el aplaudidor, Díaz Ordaz el cacique de Chalchicomula, Echeverría el institucional, López Portillo el amigote frívolo, de la Madrid el renovador, Salinas contra la nomenclatura, Cedillo el democratizador. Revivirá el PRI, etcétera. Bueno, obviamente esta es esa época porque es la época en que el señor vivió, ya no le tocó pues ni obviamente ni Calderón, ni Fox, perdón, Calderón, esos últimos gobiernos no, pero pues hasta Cedillo está interesante porque es un buen recuento de la historia, sobre todo para ver que el PRI, como todo, tuvo épocas buenas y épocas bastante malas, tuvo la época del desarrollo estabilizado, pero también épocas oscuras como las más recientes, pero pues hay más o menos un recuento de historia. Entonces es interesante conocer estos dos libros de Armando Ayala Anguiano, la historia, la epopeya de México 1 y 2, recomendables. ¿Por qué? Porque es un autor de este estilo sencillo, es un estilo novelado, no tan enfadoso, no tan cansado, no tan academicista, para quien pues quiera tener una idea general de la historia de México, aunque sea de manera general, para pues no, ahora sí que si le preguntan de la independencia y la revolución no revuelva los personajes o las fechas, ¿no? Y pues bueno, ya después en otra ocasión, en otra cápsula que hablaremos sobre un poquito Juárez, les mostraré otro libro del autor que iba a mostrarles, pero ahorita como que no va mucho el caso, mejor lo dejamos para después. Espero les haya gustado. De todas maneras, la siguiente cápsula también veremos otros libros interesantes de historia de México que se pueden conseguir. Estos por lo pronto los consiguen en el Fondo de Cultura Económica, acaban de reeditar las ediciones, son nuevas, pues yo los acabo de adquirir recientemente, sobre todo porque me gusta el estilo del autor, que es sencillo y se pueden leer a gusto. Yo creo que si le echan ganas en un mes, 2 meses ya se los echaron, ¿no? Menos. Entonces ahí está interesante pues que tengamos un conocimiento general de nuestra propia historia, porque obviamente no podemos valorar nuestra historia si no la conocemos, ¿no? Entonces hay una pequeña recomendación, espero les guste. En el siguiente pues hablaremos sobre otros temas interesantes, espero les haya gustado y nos seguimos viendo por aquí por este medio. Gracias y que pasen muy buena tarde, hasta luego.